Estados Unidos, entre la rebelión antirracista y las elecciones. En Perspectivas de Izquierda presentamos una nueva edición en la que abordaremos la situación política de Estados Unidos, un tema de gran importancia para nosotros en la región centroamericana, una región que hace más de un siglo es oprimida por el imperialismo, una nación falsamente fragmentada donde existe presencia militar estadounidense y donde también tenemos el bloqueo criminal a Cuba, así como las tensiones políticas entre las clases sociales y los distintos sectores del establishment. Todo esto en el marco de una crisis económica profundizada por la pandemia del coronavirus y a la que se le suma la crisis sanitaria a causa de la política negacionista de Trump. Las más profundas contradicciones del capitalismo han quedado en evidencia en este país. Un ejemplo de esas grandes contradicciones es que la tasa de desempleo en Estados Unidos pasó de 3,5% en febrero de 2020 a 13,5% en mayo, dejando claro que es la clase trabajadora quien está sufriendo las más grandes consecuencias de la crisis. Mientras tanto, los 1.000 millonarios, los hombres más ricos del mundo comandados por Jeff Bezos, están haciendo las ganancias más grandes de la historia. Los datos que deja la política negacionista de Trump respecto de la pandemia son alarmantes. Se habla de más de 6.000 contagiados y más de 192.000 muertes en Estados Unidos para este momento. Personas que en su mayoría son negros, latinos, inmigrantes, quienes tienen los trabajos más explotados y precarizados. Recientemente hubo unos audios publicados en los que la voz de Donald Trump dice que desde febrero tenía conocimiento de la mortalidad de este virus, dando cuenta de que ha sido una política consciente el negacionismo solamente para cuidar su imagen frente a las elecciones. Además, como hemos dicho, en medio de esta dramática situación económica y sanitaria de la pandemia, el mundo ha visto las masivas movilizaciones contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, que también han implicado enfrentamientos. Y es que en Estados Unidos, la población negra tiene 3 veces más probabilidades de ser asesinada por la policía. David McAfee, George Floyd, Sean Reed, Breonna Taylor son algunos de los nombres de quienes han sido asesinados en el 2020 por la policía y por quienes el movimiento Black Lives Matter ha estado reclamando en los últimos meses. Desde junio hay movilizaciones y protestas en 2.000 ciudades y pueblos de los 50 estados. También se ha extendido esta ola al resto del mundo con movilizaciones en más de 60 países. Vimos el despliegue de la Guardia Nacional y duros enfrentamientos con la policía en lugares como Wisconsin, Michigan, Seattle y Portland. Para tratar el tema de hoy conversamos con Jimena Vergara. Ella milita en New York y también es editora de Left Voice en Estados Unidos. Vamos a hablar además con Claudia Cinatti. Ella es columnista de La Izquierda Diario y militante del PTS en Argentina. En el marco de las elecciones, el candidato Joe Biden y el Partido Demócrata han querido sacar el descontento de las calles y llevarlo a las urnas. ¿Qué piensa la juventud y las masas movilizadas al respecto? Jimena nos comenta. Sí, bueno, la política de Joe Biden, que es el candidato del Partido Demócrata hacia las elecciones presidenciales de noviembre, y del Partido Demócrata de conjunto con el movimiento Black Lives Matter, ha sido de garrote y zanahoria, ¿no? Digamos, por un lado, expropiando las banderas del movimiento. De hecho, la Convención Demócrata, ¿no?, se pronunció por la justicia racial y en favor del Black Lives Matter y contra la violencia policial. Pero es una retórica funcional, digamos, a ganar un sector del movimiento de masas con promesas de cambios cosméticos, mientras por otro lado reprime, ahí donde el Partido Demócrata gobierna, reprime a la vanguardia que se sigue movilizando. Es una vanguardia fundamentalmente juvenil, la que sigue en las calles. Obviamente la masividad del movimiento bajó muchísimo, como se puede ver en la prensa en los últimos meses, pero sigue habiendo una vanguardia juvenil movilizada. Lo que está primando es la campaña electoral. Entonces, con una gran operación de Barack Obama, el expresidente, Joe Biden y todo el establishment demócrata, lograron, digamos, o están logrando hasta cierta medida tener una retórica favorable al movimiento, incluso con el fantasma del mal menor, haciendo que referentes del movimiento negro importantes en Estados Unidos, como por ejemplo las fundadoras de Black Lives Matter o la misma Angela Davis, que es una figura del movimiento negro muy importante, se hayan pronunciado por votar a Biden con el pretexto del mal menor, porque la presidencia, un segundo mandato de la presidencia de Donald Trump es una cosa que está alineando, digamos, a un sector de masas tras la política del mal menor, por más que Joe Biden no enamore a los votantes
sobre todo a la izquierda de los votantes del Partido Demócrata, que estaban más bien con Bernie Sanders. Entonces la operación del Partido Demócrata fue eso, y fue nombrar como en la fórmula hacia la presidencia como vicepresidenta Kamala Harris, que es una mujer negra, pero que al mismo tiempo toda su vida ha servido para el racista aparato de justicia norteamericano. Fue fiscal general, es decir, estuvo a cargo de la persecución de muchísimos jóvenes negros, que son las principales víctimas del sistema carcelario estadounidense. Entonces, lo que quieren hacer, digamos, es tener una cara y una retórica amigable con el movimiento, mientras reprimen a la vanguardia para no cambiar nada y seguir preservando las bases del bipartidismo, del régimen bipartidista racista en Estados Unidos, digamos, ¿no? Bueno, ahora con Claudia queremos explorar cuáles son las implicaciones que tiene esta elección para la región latinoamericana. Bueno, evidentemente no es lo mismo si se reelige Trump, lo cual ahora está bastante en duda esa perspectiva, ¿no? Por la situación interna que está viviendo Estados Unidos y la crisis triple, por decirlo de alguna manera, producto de la pandemia, la recesión económica y el estallido del movimiento contra el racismo y la violencia policial. Está muy cuestionada la campaña reeleccionista de Trump, pero como te decía, no es lo mismo. Si se reelige Trump, así hay un cambio y triunfa Biden. En el mundo está planteando expectativas de que se revierta en algún sentido la política unilateral y más agresiva que ha tenido Donald Trump en su primer mandato, ¿no? Entonces nosotros hemos visto, por ejemplo, en el Grupo de Puebla, que nuclea a los llamados progresistas latinoamericanos, ¿no? Expresidentes como Evo Morales, bueno, también el gobierno argentino y otros sectores políticos afines, poner una cierta expectativa en un recambio en la Casa Blanca podría ser beneficioso para América Latina, ¿no? Nosotros, evidentemente, una cosa es decir que no son lo mismo, es decir, que pueden tener diferencias, por ejemplo, tener una política más dialoguista, ¿no? Y estos sectores, algunos en el gobierno y otros no, de América Latina esperan tener más posibilidades de negociación, pero en el fondo la política es la misma, digamos, no es una política imperialista de Estados Unidos hacia América Latina, y eso no cambia, haya republicanos o demócratas en el frente de la Casa Blanca, ¿no? Pueden cambiar las formas, puede haber cambios tácticos, puede haber políticas más podríamos decirle menos agresivas o formalmente más multilaterales, ¿no? Se espera, por ejemplo, una cosa era la política de Obama hacia Cuba, que era una manera, digamos, de aproximación a la isla con los mismos objetivos restauracionistas, pero más de apertura, que la política de Trump, obviamente, que está más ligada a la derecha tradicional republicana y a los sectores más de derecha del exilio cubano en Miami, ¿no? Lo mismo en el caso de Venezuela. Ambos tienen una política de injerencia. Tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano han reconocido a Guaidó como presidente interino, es decir, los mismos que han tratado de dar un golpe en Venezuela. Es decir, que en el contenido la política es una política imperialista. En la forma puede ser que sea más en un sentido más dialoguista, o que tengan más posibilidades de negociación, ¿no? Pero a nosotros eso no nos cambia, digamos, la relación de la región con Estados Unidos, que es una relación de sometimiento imperial y de gobiernos que aceptan esas condiciones, ¿no? Lo que verdaderamente podría significar un cambio en la región es si se desarrolla el movimiento en curso que hay en Estados Unidos, porque eso justamente puede hacer debilitar gobiernos, debilitar la política imperialista norteamericana. Por eso nuestro eje está puesto en seguir muy de cerca el desarrollo de ese proceso de movilización, porque eso es lo que verdaderamente puede llegar a cambiar las condiciones, no solo en América Latina, sino en el mundo.
El 28 de agosto, en el marco de la Conferencia Latinoamericana y de Estados Unidos, convocada por el PIT Unidad de Argentina, donde participaron más de 50 organizaciones de la región, se realizó en Pavas, en la Embajada estadounidense, un acto internacionalista contra el racismo y en apoyo a la rebelión en Estados Unidos. De ese acto participamos desde Organización Socialista y les compartimos el saludo de nuestro compañero Daniel Díaz. Él es trabajador, repartidor de aplicaciones y saluda a esta movilización internacionalista. Vamos a ver. Ahí, muy bien. Bueno, en primer lugar, darle un saludo a todas las personas que se sumaron a este acto, a los militantes y activistas que a pesar de la lluvia nos hicimos presentes frente a la embajada estadounidense para denunciar el racismo y la violencia policial. Saludamos asimismo las movilizaciones que han tenido lugar, por supuesto en Estados Unidos, pero también en lugares como México, Venezuela y Argentina, en contra de estos mismos abusos policiales y esta violencia racista. Yo soy Daniel Díaz, yo soy militante de Organización Socialista, también formo parte de la Izquierda Diario Costa Rica y soy trabajador precarizado de una aplicación de reparto. Desde OS nos parece importante llamar a la unidad de la clase trabajadora a ambos lados del río Bravo. La clase obrera negra debe ser una aliada natural de los miles de trabajadores y trabajadoras migrantes que deben soportar también la violencia y el acoso policial, así como la precarización de sus trabajos y de sus vidas. Llamamos a la clase trabajadora estadounidense a que se enfrente a su propio imperialismo y a que profundice los procesos de lucha y de organización de los sectores explotados, oprimidos y la juventud en contra del racismo y la explotación capitalista. No podemos dejar de repudiar el papel de la policía como sostén del sistema económico capitalista que prioriza las ganancias de empresarios como Jeff Bezos o Bill Gates, billonarios, frente a las vidas de trabajadores y jóvenes como George Floyd, Breonna Taylor y Jacob Blake. El origen esclavista del imperialismo norteamericano está expresado en sus anchas en el cuerpo policial. Nos sumamos a la exigencia por abolir la policía. Sabemos que esta posición ha provocado discusiones y debates dentro de la izquierda, pero la rebelión las resuelve todas. Los policías no son trabajadores. Fuera policías de los sindicatos. Para concluir, me parece importante que las movilizaciones que hoy nos movilizamos a este acto político, podamos darle continuidad a las discusiones y a las acciones en conjunto. Creo que directamente apunto hacia el 28 de septiembre, el día por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina, para que volvamos a confluir en un espacio de organización crítico, de organización de izquierda y revolucionario de la clase trabajadora. De nuevo, les agradezco, compañeros y compañeras, por hacernos presentes en este acto político y espero que nos volvamos a ver pronto y en las calles. Gracias, Contas. Para continuar con nuestro intercambio, le preguntamos a Claudia, nuevamente, porque uno de los elementos que ha configurado la situación política en Estados Unidos tiene que ver con las disputas económicas con China. Entonces le preguntamos a Claudia cuál es, cómo ha sido y cómo se podría modificar la relación económica de Estados Unidos con China a la luz de las elecciones de noviembre. Sobre la relación entre Estados Unidos y China, bueno, nosotros venimos de años de un endurecimiento de la política norteamericana hacia China, que ha tomado con el gobierno de Trump la forma de guerras comerciales, ¿no? De una guerra comercial que comenzó en 2018 y que con intermitencias y treguas sigue siendo la principal política que tiene Estados Unidos en este momento para lidiar con lo que percibe como una amenaza estratégica a sus intereses, porque efectivamente está lidiando con un problema estructural, ¿no? Que es la emergencia de China como un competidor estratégico, aunque en lo inmediato y en el mediano plazo no está en cuestión, digamos, o no está disputando la hegemonía mundial con Estados Unidos, pero sí, digamos, es un problema estatal para Estados Unidos. Por eso las diferencias entre republicanos y demócratas son de cómo responder a esa amenaza, pero partiendo de que ambos lo reconocen como un problema estratégico que tiene el imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces quizás no coinciden en la forma. Por ejemplo, los demócratas quizás no coinciden con la política de Trump
que es fundamentalmente unilateral y toma la forma de guerra comercial. Ya lo vimos con Obama, ¿no? Que fue un anticipo, se podría decir, de lo que podría ser una política demócrata hacia China, que fue el famoso pivote hacia la región del Asia-Pacífico y el Tratado Transpacífico. Es decir, era una manera multilateral de rodear a China y de ir, digamos, a alistar a aliados tradicionales de Estados Unidos en ese enfrentamiento y en ese problema estratégico, ¿no? La política de Trump fue distinta, y sigue siendo de unilateral y de guerras comerciales, pero también busca, por ejemplo, alistar a sus socios y aliados en esa pelea estratégica que tienen, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en una política más ofensiva hacia América Latina. No casualmente, por primera vez Estados Unidos intenta poner un miembro de su estado a la cabeza del BID, cuando se sabe que históricamente, digamos, por un problema casi diplomático, ese cargo pertenecía siempre a un representante de América Latina, pero eso tiene que ver con realistar, digamos, distintos socios y lugares del mundo en esa guerra comercial que tiene con China, ¿no? En la campaña electoral hemos visto que China tiene un peso muy gravitante. La clave de la campaña de Trump es el eje anti-China y mostrar que Biden sería un tipo débil o no lo suficientemente duro con respecto a China, ¿no? Entonces vemos una competencia entre los dos de ver quién es más anti-chino. Eso es muy peligroso, porque justamente va creando las bases de una opinión pública hostil y que en el futuro puede ser favorable a otro tipo de políticas más agresivas. En cuanto al problema militar, en lo inmediato no por lo menos está casi descartado que se vaya a un enfrentamiento, por lo menos buscado, ¿no? Ahora, efectivamente hay una acumulación de recursos militares en zonas sensibles, sobre todo en el mar meridional de China, donde hay escaramuzas y donde Estados Unidos está tratando de alistar a aliados en esta suerte de escudo de seguridad en contra de China, hace ejercicios comunes con Australia, Vietnam. Bueno, digamos, tiene una política mucho más proactiva, pero eso no quiere decir que esté planteado en lo inmediato una guerra, aunque, como te decía, estructuralmente y estratégicamente esa dinámica parece casi inevitable, porque es lo que lleva, digamos, a Estados Unidos a tratar de, en una primera instancia, evitar que se siga desarrollando China y eventualmente impedir que le compita por la hegemonía mundial. Bueno, pues tomando todos estos elementos que hemos discutido en el intercambio del día de hoy, Jimena nos va a comentar, para finalizar este intercambio, sobre cuál es la política que llevan adelante las compañeras y los compañeros de Left Voice en Estados Unidos frente a esta situación. Sí, nosotros lo que estamos planteando desde Left Voice es justamente como el movimiento retrocedió en las calles, aunque no haya sido derrotado y siga teniendo mucho apoyo de masas, y está primando la campaña electoral, que la clave, digamos, es no caer en la trampa del mal menor, y tener una política independiente hacia las elecciones, producto de que los dos partidos en contienda son dos partidos imperialistas, Partido Demócrata y el Partido Republicano, que además no van a cambiar ni las condiciones de racismo estructural, ni tampoco las condiciones de pobreza y de austeridad exacerbadas por la pandemia que sufren millones de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, la plataforma Joe Biden ni siquiera integró medidas elementales como salario mínimo de $15 o salud gratuita y universal para todos, que eran banderas que el candidato de la insurgencia demócrata Bernie Sanders había puesto a la cabeza. Ni siquiera integraron esas demandas. Entonces, lo que estamos planteando es una política independiente hacia noviembre, apoyar las candidaturas independientes ahí donde las haya, críticamente, de socialistas o de trabajadores, pero que
que sean independientes de los partidos capitalistas, imperialistas, y también desarrollar el movimiento en un sentido de que cuestione profundamente las bases del régimen estadounidense, es decir, que la lucha contra el racismo se entrelace con la lucha contra los planes de austeridad que ya están empezando a pegar fuerte, producto de que de las grandes corporaciones y la burguesía estadounidense quieren que la crisis la paguen los trabajadores, y por eso ya limitaron enormemente el seguro de desempleo, lo bajaron dramáticamente, están empujando por la reapertura económica para que los trabajadores vuelvan al trabajo en condiciones leoninas, porque los Jeff Bezos, es decir, los Amazon, las grandes compañías de supermercados, etcétera, quieren que la crisis la paguen los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando es unificar ambas luchas, programa de acción para enfrentar tanto el racismo como la crisis económica, que ya está pegando fuerte, con niveles de desempleo que todavía no se sabe qué grado van a tener de profundidad, porque todavía no se sabe cuántos empleos en números se liquidaron producto de la pandemia, por ejemplo. Entonces, unificando ambas luchas en un programa de acción que apunta a que los trabajadores estadounidenses, el gran proletariado estadounidense, entre en escena con sus métodos de lucha, lo cual está planteado porque hubo una gran solidaridad obrera con el movimiento Black Lives Matter, como se expresó en las acciones de los portuarios en apoyo al movimiento, que paralizaron 29 puertos durante 2 días, como se expresó en las múltiples declaraciones de apoyo de sindicatos que además le están exigiendo a la burocracia sindical echar a los sindicatos de policías del movimiento obrero. Entonces está planteado que ambas luchas se unifiquen para desarrollar la perspectiva de la huelga general contra el régimen bipartidista, digamos, ¿no? Huyendo de las garras del mal menor, y al mismo tiempo, al calor del desarrollo del movimiento, nosotros pensamos que hay grandes posibilidades para que surja un partido socialista de los trabajadores, antiimperialista, internacionalista en Estados Unidos, que sería una gran bocanada de aire fresco, un tanque de oxígeno, digamos, para las luchas en todo el mundo, que además de enfrentar a sus propios gobiernos, enfrentan lamentablemente el yugo imperialista sostenido por los 2 principales partidos en Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Como vimos, nuestros compañeros y compañeras de Left Boys luchan en Estados Unidos por poner en pie una alternativa independiente de la clase trabajadora que se oponga a todos los partidos políticos que son responsables por el estado de las cosas, contra quienes hoy buscan una vez más llevar el descontento de las masas a las urnas. Como hemos visto en esta edición, la situación política en Estados Unidos, también frente a las elecciones, tiene implicaciones que van más allá de sus fronteras. Esto, en primer lugar, a causa de la dominación imperialista que tiene este país sobre otros países, como el caso de Costa Rica. Aquí, como en otros países de la región, actualmente, en el marco de la pandemia, se están discutiendo nuevos paquetes de deuda con el FMI, una medida que usan los gobiernos para intentar paliar la crisis sin tocar los bolsillos de las y los empresarios y nada más atacando a la clase trabajadora. Frente a esta perspectiva y este panorama, desde Organización Socialista y La Izquierda Diario, quienes realizamos este programa, Perspectivas de Izquierda, les invitamos a que conozcan nuestro proyecto, a que se sumen a La Izquierda Diario Costa Rica y a que vuelvan a compartir este programa y nos compartan cuáles han sido sus impresiones. Muchas gracias. Somos parte de una red internacional en 8 idiomas con periodismo militante en 14 países y 30 ciudades. Ahora en Costa Rica, trayéndote lo que los medios tradicionales no quieren mostrar. Seguinos en redes sociales, envíanos denuncias y unite a La Izquierda Diario Costa Rica.